Buenas noches, estimado participante. Eh, Vamos a iniciar con una breve exposición o repaso de los números complejos para iniciarnos en el análisis del circuito de corriente alterna. Eh, Posiblemente ustedes ya en su curso de matemática y inclusive ya de bachillerato han trabajado los números complejos. Los números complejos aparecen como una ampliación del conjunto de los números reales. Ya inclusive en los estudios de bachillerato, ya cuando uno calculaba la famosa cociente de segundo grado, buscaba las soluciones, eh, había un caso particular en el cual no había solución porque la raíz era negativa, pues, la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces por ahí empieza todo el asunto de los números complejos, ¿no? Y se define la unidad imaginaria. En el bachillerato lo llamaban, y nosotros ahorita en el análisis de circuitos eléctricos lo vamos a llamar J, ¿eh? Eh, que es igual a raíz de menos uno. Bueno, pero fíjense, muy rápidamente vamos a revisar el plano complejo. Primero el plano complejo. El plano complejo, en la parte real, eh, un eje que es la parte real, es el X, y la parte imaginaria, donde se va a representar el vector J, ¿no? Y yo puedo representar cualquier punto en este plano complejo. Entonces, la notación usada comúnmente sería la que tenemos acá en este ejemplo. ¿Mm? Y esta forma de nosotros representar ese número complejo es lo que se conoce como forma rectangular. Entonces, nosotros en el análisis de circuitos eléctricos vamos a utilizar esas dos formas de trabajar con los números complejos. La primera es la representación o la forma rectangular y la segunda la forma polar. La, la forma rectangular, tal como lo tenemos acá en la figura 16.2, tengo la magnitud del vector, en este caso lo representamos por un vector que es igual a 10 y tengo un ángulo, ¿no? Esta es la forma polar, ¿sí? Esta es la forma polar de representar el número complejo. ¿Mm? La forma rectangular sería la 16.1, que sería A más la parte real más la parte imaginaria que se identifica con en la J. Y la forma polar lo vamos a denotar, que es bastante usada en el análisis de circuito, la magnitud del vector del complejo y un ángulo, este ángulo tita, que en el argot de los circuitos lo vamos a llamar la fase o ángulo de fase. ¿Eh? Entonces, uno puede convertir de la forma rectangular a la forma polar o la forma polar a la forma rectangular, ¿eh? Utilizando algunas relaciones, las dos relaciones trigonométricas que ya conocía por ustedes. Por ejemplo, en el eje X sería el coseno multiplicado por C, ese coseno, que es el cateto adyacente, y la parte imaginaria sería el seno. La magnitud de el complejo sería la raíz cuadrada por A cuadrado más B cuadrado, que sería el teorema de Pitágoras, y el ángulo sería el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Sin embargo, le acoto que no es necesario que nosotros hagamos este cálculo, porque las calculadoras científicas me hacen la conversión de la parte real, de la parte rectangular, perdón, a polar, y la forma polar a la forma rectangular. Eso lo vamos a aprender a hacer con la calculadora si no lo manejan hasta ahora. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, lo puedo tocar así por encimita, algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos complejos, ¿ves? En la parte real, el complejo 3 4, ¿ves? 4, perdón, el complejo 4 más 3J, ese complejo en forma rectangular, es lo que uno tiene que identificar, ¿ves? El complejo está en forma rectangular. Entonces, el complejo yo lo puedo transformar a la forma polar, tomo la magnitud de ese que sería la raíz cuadrada de la parte real imaginaria, y el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real me da el ángulo. Entonces ese complejo yo lo puedo representar. Aquí está
la representación gráfica del mismo, ¿no? Pero este complejo se va a escribir, la notación común es C raíz, perdón, C el ángulo de 36,87. Esta forma polar es la que vamos a usar nosotros mucho para el análisis de circuitos, porque este complejo que aquí se está llamando C puede representar un voltaje o puede representar una corriente o inclusive puede representar una impedancia que le vamos a trabajar entre un ratito. Bueno, las operaciones con los números, eh, aquí lo tenemos. Vamos bueno, quitan la potencia de J, que ya sabemos que J es menos 1, la raíz de menos 1, y J cuadrado vale menos 1. Bueno, estos detalles a nosotros no nos interesa mucho, no lo vamos a usar tanto, pero la suma y resta de números complejos y la multiplicación y división. ¿Cómo se suman los números complejos? Para sumar números complejos lo vamos a sumar en forma rectangular. Nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, para sumar corriente, yo tengo dos ramas y quiero sumar las corrientes para conocer la corriente total, tengo que tener representados esos complejos o esas corrientes en forma rectangular para poder sumarlas. O sea, sumo la parte real y aparte y la parte imaginaria. Entonces me va otro complejo, la suma es otro complejo, por supuesto, que tiene parte real y parte imaginaria. Claro, se puede dar el caso en que la parte real sea cero o lo contrario, que la parte imaginaria sea cero. La diferencia es igual. Eh, Ahí tiene la presentación geométrica de la suma, pero vamos al caso que nos compete más, que es la multiplicación y la división de números complejos. Para yo multiplicar y dividir números complejos, la multiplicación es eh, en forma polar. Yo multiplico los números complejos en forma polar y sumo los ángulos que en nuestros análisis de circuito lo vamos a llamar la fase, vamos a sumar la fase. Y la división de números complejos sería el cociente de las magnitudes de los complejos y restamos la fase. Esa es, digamos, las operaciones más que vamos a trabajar nosotros con más frecuencia en el análisis del circuito. Por ejemplo, el complejo en forma polar 3 con un ángulo de 35 y 2 con un ángulo de menos 20 grados, su producto sería 3 por 2 son 6, multiplicando las magnitudes y sumamos los ángulos. Sería suma algebraica, ojo, 35 menos 20 me da 15. ¿Okay? Y ese cociente sería dividir los 3 medios y restamos, sería 35 menos, aquí hay que tener mucho cuidado con este otro menos, no lo podemos dejar obviar y sería entonces más, al final me daría 1,555 grados. Bueno, esto es, digamos, la parte que me interesa que ustedes repasen un poquito. Eh, Más adelante del libro, ustedes van a ver las indicaciones para llevarla de forma rectangular y la forma eh, polar, o sea, rectangular, polar, polar, rectangular. Digamos, por el grupo de Teams podemos hacer una pequeña explicación con respecto a lo que es la calculadora para ponerla a trabajar, ¿no? Bueno, eh, voy a aprovechar ahorita otro instante que nos queda para trabajar ya con el problema de los circuitos, ¿ok? El problema de los circuitos. Entonces, en corriente alterna, si nosotros ya vimos una primera clase de las nociones básicas de corriente alterna, cómo se genera la corriente alterna, y todo eso que está allá en la plataforma, y se supone que ya ustedes lo revisaron, yo voy a ir ahorita muy puntualmente a hacer eh, algunos cálculos que tienen que ver con el análisis del circuito. Por separado vamos a analizar una resistencia, vamos a analizar un condensador y vamos a analizar una inductancia. ¿Okay? Eh, en el caso de un elemento resistivo,
como es lo que tengo en la figura, aquí tengo en la figura y la representación de una fuente de corriente alterna que la vamos a representar como la magnitud o la amplitud de la onda, que en este caso va a su cero, por el seno de omega t. Esta es una función periódica, ¿no? Es una función periódica. Ya sabemos la característica por la clase anterior, del video anterior. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo se comporta esto. Esta situación que estamos acá es muy común en nuestro quehacer cotidiano. O sea, la resistencia en este caso representa, por ejemplo, la resistencia de una cocina eléctrica, la resistencia de un calentador, la resistencia de un secador de piel, de cabello, etcétera, una plancha, etcétera. Y uno, esos elementos resistivos los conecta a la red en su casa. Y la red envía un voltaje en corriente alterna, tal como lo tenemos acá. Bueno, entonces, antes de analizar lo que es el diagrama que tienen aquí al lado, eh, voy a hacer el cociente, porque la corriente, si usamos la ley de Ohm, porque la ley de Ohm aquí es válida en corriente alterna, la corriente sería el voltaje sobre la resistencia. Este cociente todavía está en el dominio del tiempo, por eso es que nosotros escribimos I en función de T. Si nosotros hacemos el cociente, me queda B sub 0 sobre R seno de ese ángulo que tenemos acá, y el cociente de sub 0 sobre R es una corriente, ¿no? Es una corriente que podemos llamarla I sub 0, y tenemos que la corriente que aparece en el circuito tiene la misma característica del voltaje. ¿Eh? Fíjense que esto es seno y aquí el voltaje es seno también. Entonces, yo puedo, si yo los visualizo en un momento dado, yo tengo esta gráfica. Esta gráfica, en rojo es el voltaje y en azul es la corriente. Las amplitudes son distintas debido a que simplemente para distinguirla una con la otra, pero ellos alcanzan los puntos máximos iguales, se anulan en el mismo punto y alcanzan los valores mínimos iguales. Yo puedo hacer una representación fasorial, ¿ve? Ya usando los números complejos, como lo tenemos acá, la representación fasorial. Como tengo los ángulos iguales, se dice que ellas están en fase, ¿ve? Están en fase. Entonces los dos vectores son paralelos y se mueven en el sentido antihorario, que se mueven en el sentido antihorario esos dos vectores, tanto el voltaje como la corriente. Uno concluye en un circuito resistivo, y vamos a hacer la acotación de un circuito resistivo puro. Cuando yo utilizo la palabra puro, eso significa que no hay otro tipo de elementos pasivos como condensadores, efectos capacitivos o efectos inductivos. O sea, solamente es la resistencia. Eh, Eso es lo que significa puro, pues. Entonces, eh, en el caso de circuitos inductivos, lo vamos a ver ahora también. Fíjense que aquí podemos utilizar, vamos a ir acostumbrándonos, quizás el golpe de entrada un poco no le suena a uno bien, pero uno dice que el voltaje y la corriente están en fase. Voltaje y corriente están en fase, ¿sí? Tal como está aquí en esa gráfica. En el caso de un circuito inductivo, qué va a ocurrir con un circuito inductivo? Que fue la última actividad que estuvieron ustedes en el lapso anterior, en el corte anterior. Las bobinas, pues una bobina es un circuito inductivo. Ya vimos pues, con ustedes ya conocen, pues digamos, qué es lo que significa toda esta situación de usar la palabra inductivo por la ley de Faraday y todo eso. Ya uno sabe que
el flujo de campo magnético, ¿m? El flujo de campo magnético es, eh, y la corriente, cuando yo tengo una corriente por un determinado conductor o un alambre enrollado, como en este caso, se va a generar un campo magnético, ¿eh? Y al ver un campo magnético también hay un flujo, que uno lo puede representar con la línea de inducción del campo, y ese flujo va a depender de la corriente, es decir, ese flujo va a ser directamente proporcional a la corriente. ¿Ok? No hay corriente eléctrica, no hay flujo. Hay corriente eléctrica, aparece un flujo. Y si esa corriente varía en el tiempo, como en el caso de la corriente alterna, ¿ve? El flujo está cambiando en el tiempo y esa es la condición necesaria para que se induzca una fuerza electromotriz, ¿ok? Según la ley de Faraday. Entonces, aquí lo tenemos, el, la fuerza electromotriz que la denominamos con ET, es cómo varía el flujo con respecto al tiempo, o sea, la variación del flujo con respecto al tiempo, o la derivada de phi con respecto a t. Pero como el flujo es proporcional a la corriente, ¿eh? Entonces yo lo que voy a hacer es que yo divido esta proporcionalidad entre el tiempo. Si yo divido entre el tiempo el lado izquierdo, divido entre el tiempo el lado derecho, ¿ve? Y convierto la proporcionalidad en una igualdad, yo obtengo esta expresión, ¿ve? Obtengo esta expresión porque la variación del flujo con respecto al tiempo, al dividir la expresión anterior en el tiempo, de I de T, y la convertí en una igualdad introduciendo una constante que vamos a llamar la inductancia de la bobina, ¿ves? Esta constante que está acá, ¿ves? Que ya lo deben de conocer por el trabajo anterior. Eso es lo que se llama la inductancia de la bobina y se expresa en henrios, ¿ok? O en su múltiplo de henrios, que son milihenrios o microhenrios. Entonces, su gráfica la podemos obtener aquí como está. ¿Ve? Entonces, esta es la bobina, la conecto a la fuente, ¿ve? La conecto a la fuente y procedo a hacer el cálculo, ¿no? Fíjense lo que vamos a hacer. La corriente la vamos a tener de la forma tal como está aquí. Aquí esto es o sea, aquí hay tengo un error aquí en esta figurita. Esta figurita aquí es la corriente. Esto es I de T, ¿no? No B, sino I. Aquí está. I de T igual a 0 seno omega T. Entonces, yo voy a usar la ley de Faraday. La ley de Faraday me dice que la fuerza electromotriz inducida en la bobina, porque se induce un voltaje en la bobina, siempre y cuando esté cambiando la corriente en el tiempo. Entonces, yo tomo la derivada, coloco aquí el valor de la corriente, esto, es decir, tengo la derivada de la función seno, y la derivada de la función seno es la coseno por su derivada interna. Por eso es que aparece aquí el omega este que está acá, porque la derivada interna de omega t es omega. ¿Ve? Entonces, aquí vemos que la cosa medio cambia porque la corriente es el seno y el voltaje es una función complementaria del seno, que es el coseno. ¿Ve? Entonces ya aquí hay una pequeña diferencia que ya la vamos a ver cómo resolvemos esa situación. Si nosotros utilizamos una identidad trigonométrica, posiblemente no se acuerdan. Inclusive mucha gente ahora no ve ni siquiera la trigonometría en bachillerato, pero la identidad trigonométrica que vamos a utilizar, que es de gran utilidad ahorita, es que el coseno lo puedo escribir como la función seno más 90 grados, ¿eh? Más 90 grados. ¿Eh? O sea, la función seno y coseno son complementarias en un ángulo de 90 grados. Así de sencillo. Entonces yo utilizo esta expresión y esta expresión uno la puede desglosar también, pero no hace falta para el caso de nosotros, de nuestro estudio. Entonces, el voltaje o la fuerza electromotriz inducida en esa bobina la puedo escribir, en vez de escribir coseno, yo escribo L y su 0 omega, seno omega t más 90 grados. ¿Ve? Entonces, uno llega a la siguiente conclusión. La fuerza electromotriz inducida tiene un adelanto de fase de 90 grados respecto a la corriente. ¿Eh? De 90 grados respecto a la corriente. ¿Qué ocurre con eso?
¿Ve? ¿Qué ocurre con eso? Que aquí lo tenemos en la gráfica. ¿Ve? Aquí tenemos el voltaje, ¿ve? Este, está anterior y la corriente que está en línea punteada. Entonces ya no coinciden ellos, sino que hay una diferencia de fase de 90 grados. ¿Ok? O sea, uno sale primero que otro, para decirlo así popularmente. Pues. ¿Ok? Entonces, esta diferencia de fase es la que vamos a utilizar nosotros con lo que acabamos de explicar ahorita con respecto a los números complejos. ¿Ok? Esa diferencia de fase que en este caso particular es 90 grados. Bueno, ahorita entonces vamos a iniciar con un concepto nuevo en el análisis de circuito de corriente alterna, que es la impedancia. Vamos a ver lo que significa la impedancia. La impedancia en corriente alterna es simplemente la razón entre el voltaje y la corriente. Bueno, uno dice, es la misma ley de Ohm, es la misma definición de resistencia, pero en este caso la diferencia es que el voltaje y la corriente son funciones que son dependientes del tiempo. Entonces, para distinguirlo o diferenciarlo de la resistencia pasiva, en términos de que no depende del tiempo, la corriente y el voltaje, uno lo llama impedancia. Eh, pero tiene unidades, desde ahora en adelante las vamos a llamar Z, y tiene unidades de ohm, por supuesto, porque es unidades de voltio sobre corriente, que en este caso es amperio. Entonces ya sabemos, ya concluimos que la impedancia es una resistencia, pero en corriente alterna lo vamos a eh, la impedancia es se expresa, perdón, en unidades de ohm, igual que la resistencia, pero para distinguirla de la corriente continua, hablamos de impedancia. Bueno, en el texto hay una igualdad en el libro, que no lo quise eh, indicar ahora, es lo que es la fórmula de Moore, que lo van a ver acá, lo tengo aquí expresado, ¿ves? Esto les voy a dar una animación sobre esta expresión que tengo acá. Esto es utilizar la función exponencial, pero compleja, y esta función exponencial compleja se puede escribir como coseno más j seno omega t. Esto se puede demostrar. Esto se demuestra con serie de Taylor y todas esas cosas. Pero bueno, no vamos al caso. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizarla a ella eh, para algunos detalles en el caso de la corriente alterna. Por ejemplo, ¿qué significa eso? El voltaje, ¿ven? De la bobina que hemos analizado ahorita, aquí lo tengo en función del tiempo, ¿ven? Y en el lado derecho lo uso como usando la igualdad anterior, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estoy usando la parte imaginaria de EJ omega t. Entonces yo escribo EJ omega t más 90 grados. ¿Sí? Y la corriente, igualmente, la corriente la puedo escribir como S0 EJ omega t. ¿Sí? ¿Por qué? Allí vemos la utilidad de este asunto. El porqué de todo esto es que nosotros no podemos dividir funciones que dependen del tiempo como seno sobre seno, coseno sobre seno. ¿Ve? No, esa operación no la podemos realizar. Entonces la escribimos en forma compleja, en forma de esta identidad, usando la función exponencial, y nos permite dividir. ¿Ve? Entonces, si yo tengo el voltaje escrito de esta forma, tal como lo indicamos acá, y esta es la corriente, este cociente yo lo puedo realizar. Y su cero lo puedo simplificar, me queda el omega, y aquí me va a quedar esta suma, esto es un exponente, el producto de potencia de igual base, se escribe la base y se suman los exponentes. Entonces aquí estoy haciendo lo inverso. Pongo J omega t más 90J, aquí lo divido en dos, o sea, es J omega t más J 90 grados. Por supuesto que esto es lo mismo que el que tengo al lado izquierdo. Y abajo tengo J omega t. Entonces yo puedo simplificar estos términos, el EJ y el EJ, los simplifico y finalmente me queda EJ 90 grados. Y EJ 90 grados lo evalúo, aquí el coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados es 1.
Entonces me queda J. Entonces, finalmente, la impedancia que me queda es JL omega. Entonces, fíjense, es una impedancia compleja, es un número complejo. Y ahí la utilidad de los números complejos, es un número complejo. Eh, eh, Físicamente hablando, no tiene sentido hablar de una impedancia compleja. Esto es simplemente para simplificar los cálculos de análisis de circuito. Entonces, pero nosotros podemos hallar la magnitud de ese número complejo. La magnitud de ese número complejo lo tenemos acá, en esta expresión. La magnitud de un número complejo sería la raíz cuadrada del complejo por su conjugado. El conjugado es denotado con asterisco, ¿ve? Y el conjugado de un número complejo es el mismo complejo cambiado de signo. Si lo tengo en la parte, en forma rectangular, pues A más JB, el conjugado sería A menos JB. Entonces, en este caso, lo tengo, el complejo es un complejo imaginario puro, que sería JL omega, el conjugado sería menos J omega L. Hago las operaciones pertinentes, me queda J cuadrado menos omega cuadrado L cuadrado. Pero ya sabemos que la potencia al cuadrado de J es menos 1, con este menos me da más, y finalmente me queda al simplificar la raíz omega por L. A ese eh, factor de omega por L es lo que uno llama reactancia inductiva, ve que es un número real, ¿ve? Ya no es un número complejo, es un número real. La reactancia inductiva se denota por un XL. Si yo sustituyo la frecuencia angular por 2πf, usando las eh, definiciones de movimiento circular y todas esas cosas, la frecuencia angular es 2pi por f, pues eso es conocimiento de física elemental. Entonces, yo puedo concluir que la reactancia se puede escribir como 2pi por f por l. O sea, la reactancia va a depender de la frecuencia y los demás son constantes. Y fíjense que la reactancia inductiva depende de la frecuencia, que 2pi es constante, y L es la reactancia que también es constante. Bueno, voy a dejarlo hasta acá para que tengamos la próxima clase y vamos a cerrar para dejar de compartir esto y nos vemos en la próxima reunión, lo más pronto posible. Que estén todos bien.